Shalom, buenas a todos, a todas, y tenemos un nuevo estudio y tiene que ver con el ego, la batalla del ego, el yo. Y primeramente veamos algunas definiciones de ego. ¿Qué es el ego? Es una valoración excesiva de uno mismo, de sí mismo. Por ejemplo, su ego le impide reconocer que se ha equivocado. Las personas que se dejan dominar por el ego se creen superiores. No reconocen que se equivocan. No escuchan la opinión de los demás. Siempre creen tener la razón. Son personas altivas. En psicología, una definición es la instancia psíquica que permite que un individuo se reconozca a sí mismo, a su propia personalidad. Se reconoce el yo y comienza a ser consciente de su propia identidad. Esto significa, en esta definición, que el ego en sí mismo es la parte central de la conciencia humana, que se encarga de dar sentido a sí mismo. Hay un ego positivo y un ego negativo. En el llamado ego positivo están las personas, por ejemplo, de generosidad exagerada. Todo para otros, olvidándose de sí mismos, de sus necesidades. Y el ego negativo es el egoísmo absoluto. Solo el yo, solo tú, solo son sus intereses. Individualismo. Carecen de empatía. Y es que debe haber un punto intermedio. Y es que debe haber un equilibrio entre la autoestima, la sobreestima, la sobreautoestima, el enaltecimiento o el de no estimarse nada, teniendo una actitud sumisa. La persona no se valora. Como hemos visto, hay diferentes formas de ver el ego, el yo, el orgullo. Por ejemplo, en mi propia experiencia, una forma de tener orgullo, no un orgullo de sentirte superior, sino cuando necesitas hacer algo, tienes que hacer una acción. Por ejemplo, necesitas algo de alguien y tú no lo tienes, casi siempre tienes o tenías todo un poco controlado, entre comillas, pero necesitas algo de alguien. Necesitas algo. Entonces, es como que estás amarrada o amarrado y algo te impide tocar una puerta, hablar con una gente, pedirle ayuda. Y eso es un tipo de orgullo. Y eso me ocurría a mí antes de conocer al Eterno. Gracias al Señor que Él me hizo libre. Este tipo de orgullo lo que hace es, de una forma, paralizarte, obstaculizar tu mente. Es un bloqueo mental, en un sentido. Eso es cuando te dicen, qué orgulloso, qué orgullosa eres. En ese sentido, el orgullo tiene que ver con eso. Una persona que algo lo bloquea y le impide pedir, le impide hablar, y no en un sentido de que se sienta superior, que también puede ser en el sentido de que la persona se sienta superior y no quiere pedirle nada a nadie o no quiere depender de nadie, pero está el otro sentido, que es lo que me ocurrió a mí, no es que te sintieras superior, sino que te impedía algo hacerlo, el orgullo. Hay un ego competitivo, por ejemplo. Ahí está la persona que quiere siempre estar demostrando, que quiere lograr,
lo que puedo lograr. Por ejemplo, en un centro de trabajo, demostrando conocimientos, sus capacidades, pero no en un sentido de hacerlo por sus habilidades o porque es necesario, sino sintiéndose de una forma superior que los demás. Se ve a sí mismo, a sí misma, que es muy bueno, es muy buena en lo que hace, pero llenándose de altivez, de soberbia, con demasiada valoración de sí mismo, de sí misma, y ve a los otros, a las otras personas, como incapaces. Creen que los demás son nada, y están los otros que se comparan y creen que ellos mismos no son nada. Y en este caso, ya lo citamos antes, que es un ego, pero que no se valora a sí mismo, a sí misma. Hay otro ejemplo. Una persona puede ser altruista, generosa, desinteresada, caritativa. Pero si esto lo cuenta rápidamente, lo que ha hecho, las obras que hace, entonces lo que busca es un reconocimiento a sí mismo, a sí misma, aumentar el ego. En Mateo 6:3 nos dice el Señor, y viene del contexto Yeshua y la limosna, y dice, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Esto quiere decir, y aquí está claro, que no se debe exponer, no se debe de vociferar, no se debe decir y ni hablar de lo que hemos hecho por otras personas. Más bien que sea secreto. Que no busque reconocimiento por eso. Que no busque un reconocimiento por ello. Hay otros tipos de ego, por ejemplo, el que lo sabe todo, el sábelo todo. Por ejemplo, en una conversación, esta persona con este ego de que lo sabe todo, tiene todas las respuestas. O sea, como que lo sabe todo. Sabe de todo de lo que están hablando. Está el interruptor, la persona que no te deja terminar de hablar. O sea, de lo que estés hablando, te interrumpe. No te deja hablar. Por ejemplo, si están hablando de enfermedades, pues él tiene lo mismo, un amigo o una amiga tiene lo mismo, un familiar tiene lo mismo, e interrumpe. Si tienes una habilidad, él también o ella también. Te interrumpen y no te deja avanzar la conversación porque está como un centro de atención. Quiere sobresalir en un sentido y tiene el yo para aquí y el yo lo tiene como centro. El ego es el ego, el yo. Es una batalla con el ego. Es el ego. Está el ego sordo. De este tipo de personas que tú estás hablando, luego ellos fingen que te están escuchando, pero no te están escuchando. No les interesa lo que estás hablando. Ellos o ellas incluso asienten con la cabeza, pero no te están escuchando. Se escuchan a ellos mismos, a ellas mismas. O sea que van a lo suyo. Cuando van a hablar de lo que se quedó de la conversación, no les interesa, sino de lo que vayan a hablar ellos. De lo que vayan a hablar ellos o ellas. Y bueno, en las escrituras nos dice el Señor que hay que morir al yo, morir a sí mismos, nacer de nuevo. Por ejemplo, hay una cita en Juan 3, del 3 al 7, que habla de nacer de nuevo. El viejo hombre se activa. El viejo hombre muere.
y nace el nuevo. Se activa el espíritu. El espíritu que estaba desconectado, que estaba muerto. Muerto por el pecado de Adán. Y cada día vamos en un proceso, negándonos a nosotros mismos, con las pasiones y los deseos, negarse a la carnalidad, negarse a sí mismos, a sí mismas. El bautismo es como una acción y es cuando se hace la inversión, el sumergirse en el agua, como el morir y ser sepultados en Yeshua HaMashiach. Y el salir del agua es como la resurrección. Y es un mandato del Señor, creer y ser bautizados. Una nueva vida en el Señor. Se puede ver el ego como idolatría y tiene un papel de importancia en tendencias, corrientes filosóficas. Están convencidos, creen en solo conseguir la satisfacción del yo, el ego. Un ejemplo ya lo tenemos desde el Génesis, donde Satanás, el querubín, Lucifer, quería ser como el Padre Eterno, como el Shaddai. Hay un pasaje en Isaías 14, del 12 al 15, y el contexto es escarnio contra el rey de Babilonia. Y dice, vamos a leer, dice, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú, que debilitabas a las naciones. Versículo 13. Tú, que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Versículo 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Versículo 15. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Satanás, con toda su soberbia ego, al final fue derribado hasta el Seol. Quería ser como el Shaddai, como el Eterno Todopoderoso, por encima de las estrellas. En la versión de la Biblia Kadosh israelita mesiánica, dice: como Lucifer, hijo de la mañana, ha caído de los cielos, aquel que mandaba órdenes a todas las naciones es machacado a la tierra. Este es el versículo 12. Versículo 13. Tú que decías en tu corazón, escalaré a los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Elohim, me sentaré en un monte majestuoso, en las montañas majestuosas, hacia en el norte. Versículo 14. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré como el Shaddai. Versículo 15. Mas ahora tú irás abajo al Sheol, aún hasta los cimientos de la tierra. El Eterno aborrece al orgulloso, la altanería, la arrogancia. Y les leo Proverbios 8:13, que viene del contexto excelencia y eternidad de la sabiduría, y dice: el temor de Yahweh es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Aquí dice el Señor. Un poco concluyendo. ¿Qué consecuencias puede producir el ego? La altivez en el corazón. 1. Llevan a la destrucción. Tenemos una cita en Proverbios 16:18.
Y viene del contexto Proverbios sobre la vida y la conducta. Y dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Otro punto, el 2, la persona que se enaltece será humillada. En Mateo 23:12 nos dice, viene del contexto, el Señor Yeshua acusa a escribas y fariseos y dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Nos dice en cuanto el alabarse a sí mismos. En 2 de Corintios 10:18. Vamos a buscar. Y viene del contexto, Pablo defiende su ministerio y dice, versículo 18, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. O sea, que hay que esperar que sea el Señor en quien alabe, el Eterno, y no alabarse a sí mismos. Hay un detalle, un aspecto a señalar, un apartado, y es que hay personas que son orgullosos, y no lo saben, no se dan cuenta que lo son. Bueno, ¿cómo se puede vencer el ego? Pues primeramente, siendo humildes. Hay que saber escuchar, hacer silencio. Hay quien aprende métodos, algunas personas lo hacen solos, lo hacen solas o lo intentan. Prácticas con métodos, con educación, pero nosotros que somos los hijos, hijas del Señor, los que lo hemos recibido en nuestros corazones, tenemos el Espíritu del Eterno que nos ayudará y también accionando, escuchando al Eterno, leyendo la Biblia, sus instrucciones, y así tener un equilibrio entre el ego y la humildad, identificando, tomando medidas, identificando estos tipos de ego, teniendo conocimiento de ello, y podemos tomar medidas de las vidas, de vuestras vidas, de nuestras vidas, una batalla contra el ego. Porque, como dice en la palabra, el Señor resiste a los soberbios, a los arrogantes, a los altivos, al ego. Y bueno, la reflexión de este estudio, ya hemos visto los diferentes tipos de ego, qué es lo que dice la Biblia al respecto. Y bueno, conociendo un poquito de las características, ya podemos tener una idea de cómo podemos enfrentarnos y conocer si cada uno de ustedes o de nosotros tiene o ha pasado este tipo de ego y qué soluciones hay al respecto. Y continuamos con otro estudio en otra ocasión, con el favor del Eterno. Le doy las gracias al Señor por haberme dado la posibilidad de hacer este pequeño estudio. Espero que les haya sido de bendición. Le doy las gracias de antemano. Gracias. Shalom.